ahora sí vamos a dar inicio a esta masterclass. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Gabriela Arbildo y quería agradecerles a todos por estar aquí presentes. Eh, Quisiera presentar a nuestro ponente el día de hoy, que es Carlos Guapaya. Es un ingeniero electrónico especializado en la ciencia de datos, con más de 2 años de experiencia como desarrollador de software y procesamiento de señales e imágenes digitales. También quería comentarles que el día de hoy la sesión va a ser especial para que puedan explorar toda la introducción a la ciencia de datos de Python. El inicio de nuestras clases es el viernes 3 de marzo. Las clases van a ser todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche y va a contar con 7 sesiones. Y bueno, le doy ahorita la palabra a nuestro ponente Carlos Guapaya y como ya les dije, muchas gracias a todos por su asistencia. Vale, listo. Muchas gracias, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Guapaya y bueno, hoy día voy a estar acompañándolos aquí en este masterclass que aproximadamente va a durar 1 hora y media. Voy a comenzar compartiendo las diapositivas del- de la presentación. Ok, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Python. Vamos a hacer un overview al inicio eh, bastante genérico de por qué Python se utiliza, cómo se utiliza, en dónde y cómo nosotros podemos empezar en todo este mundo de la programación, que ahorita está muy de moda y también es bastante demandado, ¿no? Primero que nada, comentarles que, bueno, las clases van a empezar, como dijo Ana, el 3 de marzo y esto va a estar dado por Data Science Analysis. Aquí tenemos todas las redes sociales, el número de contacto por si tienen consultas, dudas, no duden en contactarse por aquí. ¿Ok? Entonces, ahí tienen todas las redes sociales. Muy bien, entonces comienzo presentándome. ¿Quién soy? Soy Carlos Papaya, investigador en procesamiento de señales e imágenes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también ahora laboro como jefe de práctica en la misma universidad. Tengo experiencia como desarrollador de software en Tumi Robotics. Aproximadamente estuve trabajando ahí por 2 años. Desarrollamos muchos proyectos utilizando este lenguaje de programación Python, como muchos de los otros lenguajes que existen también en el mercado, ¿no? C, C++, Java, etc. Bueno, esa es mi experiencia. Mi background académico, bueno, soy ingeniero electrónico de la PUC y ahora mismo estoy inscrito en el MicroMaster de Estadística y Ciencias de Datos, brindado por MIT, en la plataforma online que tiene. Aquí está mi correo de contacto. Cualquier consulta me pueden hablar por ahí o también me pueden buscar por LinkedIn. Bien, entonces la agenda para hoy día va a ser, vamos a tocar 5 puntos en especial. Primero, vamos a hacer una introducción a Python. Vamos a hablar, como dije, de qué es Python específicamente. Luego de eso vamos a pasar las aplicaciones que tiene Python en la industria, en dónde se ha aplicado y cómo se está usando ahora. Luego vamos a ir a los conceptos básicos de Python, cómo nosotros con líneas bastante sencillas de código podemos empezar en este lenguaje de programación. Luego, pasando al punto 4, vamos a también explorar un notebook que tengo preparado para ustedes, en donde vamos a hacer un análisis de datos con un dataset que es muy conocido. Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Y para finalizar, les voy a detallar sobre qué es lo que vamos a ver en este curso de Python profesional y cómo esto les puede servir a ustedes. ¿Vale? Entonces, aquí vamos. Bien, comencemos con la introducción a Python. Primero que nada, ¿por qué debemos aprender a programar? ¿No? ¿Por qué la programación es algo que nos llama la atención y por qué, si que no nos llama la atención, por qué debería llamarnos la atención? ¿No? Primero que nada, la programación nos ofrece un pensamiento crítico y también la resolución de problemas, ¿sí? Cuando nos plantean, digamos, cuando estamos en el desarrollo de un proyecto, tenemos que tener muy bien evolucionado lo que es el pensamiento crítico, porque solamente de esa forma vamos a poder encontrar el paso a paso para la resolución de un problema específico.
¿ok? Y eso, de veras que es muy importante cuando se quiere aprender a programar, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando uno aprende a programar, no solo en Python, en cualquier lenguaje de programación, esto es, digamos que algo que se entrena día a día, ¿ok? Y es algo, de hecho, muy importante. En cualquier trabajo, en el lugar donde desean desempeñarse, esto es importantísimo, ¿ok? Ya, ese es lo primero. Lo segundo, porque la programación tiene una inmensa cantidad de aplicaciones, ¿ok? Ahora nosotros vamos a hacer, en este curso, bueno, en el curso que vamos a empezar, vamos a hacer una de las tantas aplicaciones que pues es en la ciencia de datos, que está ahora muy de moda, pero pues no es la única aplicación. De hecho, tenemos un rango increíble de aplicaciones en donde podemos utilizar la programación, ¿ok? Algunas de estas aplicaciones las vamos a ver un poquito más adelante también, ¿ya? Tercer punto, podemos crear tareas automatizadas. Muchas veces para las personas, eh, y bueno, personas y trabajadores vivimos como haciendo tareas muy repetidas en los trabajos o de pronto en la universidad, incluso también para realizar tareas, asignaciones. Y esto puede ser realizado por un lenguaje de programación, ahorrándonos muchísimo tiempo. Entonces, la programación es importante porque si algo se puede repetir, si algo se puede automatizar, se puede programar. ¿Ok? Entonces, y esto, pues, como digo, para una empresa es un montón de ahorro de dinero y tiempo, pues también, ¿no? Que son cosas importantísimas. Ok, en el cuarto punto, pues la programación es el lenguaje del futuro, definitivamente, ¿no? Ya desde hace algunos años, eh, todo ha pasado a tornarse, digamos, todas las empresas han empezado a usar la tecnología. Entonces, necesariamente, si trabajas en algún stack tecnológico, tienes que saber programar, ¿no? Entonces, yo creo que de acá a algunos años la programación va a ser algo que todos deben saber, realmente, ¿ok? Bien, y como último punto es, en verdad, una habilidad, y eso también va con el cuarto punto, ¿no? Es una habilidad necesaria para cualquier trabajo, creo yo. Cualquiera que sabe programar está un paso adelante de los que no lo saben, ¿ok? Entonces, estos 5 puntos son cosas que deben tener en cuenta, deben tenerlas como una motivación si es que están empezando a programar o desean aprender a programar, ¿no? Ok, entonces en la programación existen varios lenguajes, como comenté al inicio, ¿no? No solamente va a haber un lenguaje que nos pueda solucionar todos los problemas, no, existen muchísimos. Eh, y es importante saber que cada lenguaje normalmente está dedicado a una cosa específica, a un rubro específico, ¿no? Existen lenguajes o frameworks que están dedicados, por ejemplo, a un sector más empresarial, de ahí existen lenguajes que están orientados más, por ejemplo, al desarrollo web, eh, lenguajes que están un poquito más apegados a la investigación, a la salud, etcétera, ¿ok? Entonces, Python específicamente es uno de esos lenguajes que en verdad es bastante interesante porque nos ayuda a resolver una gama muy, muy amplia de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso es tan conocido, ¿ya? Por ejemplo, para las ciencias de datos existen estos 4 que están aquí, que son pues Python, R, Julia y Scala, que son lenguajes de programación que pues de alguna forma nos ayudan a resolver los problemas de ciencias de datos de una manera en algunos casos sencilla, como es en Python, y efectiva, ¿no? Como lo hacen los 4 lenguajes al final de cuentas, ¿no? Y bueno, estos son, digamos, los específicos para ciencias de datos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos un poquito entrar más al desarrollo de aplicaciones de escritorio, podríamos ir con C, desarrollo web, podríamos ir con Java, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, eso digamos que es el overview de la programación, ¿no? Pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es Python. Y bueno, ¿qué es Python específicamente? Bueno, es un lenguaje open source, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es un código abierto, ¿ok? Y que puede ser accesible, dice, y está diseñado para que cualquiera pueda verlo, modificarlo y distribuirlo a como quiera, ¿ok? Entonces, eso es lo bonito de Python, porque
todo está en Internet, literalmente, ¿ok? Toda la información que ustedes quieren encontrar la pueden buscar en Internet. Y de hecho no es muy complicado de encontrar, ¿ok? Entonces aquí algunas de las características más, digamos, más relevantes de Python, ¿ok? La primera sería que pues tiene una sintaxis bastante simple y amigable, la cual nos permite iniciar de una manera bastante fácil. Que digamos que la curva de aprendizaje es bastante plana al inicio. Quizá para, digamos, masterizar Python puede ser un poco más complicado, pero para iniciar, y no estoy diciendo que con solamente aprender los básicos no se puedan hacer muchas cosas, ya, pero para iniciar es bastante sencillo, ¿ok? Entonces tenemos esto que es un punto muy importante, una sintaxis simple. Incluso hasta los que no saben programar podrían entender Python de pronto un poquito, ¿ok? Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante en los códigos que vamos a estar implementando. Ok, como segundo punto, entonces tenemos las librerías de código abierto. Y esto es algo que en verdad también caracteriza bastante a Python. Ah, como es un lenguaje de código abierto, cualquiera puede crear una librería para Python. Literalmente, si sabes programar Python, puedes, no sé, puedes hacer un curso chiquitito de cómo crear paquetes para Python. Entonces ya con solo crear paquetes, cómo administrarlo, cómo poner por aquí y por acá los códigos, ya creaste una librería. Incluso puedes publicarla y otra gente del mundo puede descargarla y puede utilizar tu librería. Entonces, esto hace que muchas personas hayan creado librerías y pues en algunos casos una persona crea una librería, viene otra y la mejora, y viene otra y la mejora, y de pronto se crea una comunidad para esa librería y tienes toda una gama de developers este, mejorando esa librería, que después es utilizada por muchas otras personas, ¿no? Entonces, esto la verdad es increíble, bastante potente, ¿ok? Como tercer punto, es la documentación extensa, ¿no? Am, y esto sobre todo para las librerías, digamos, que ya tienen tiempos de desarrollo bastante grandes, está muy bien hecha. O sea, la librería, por ejemplo, de NumPy, de Pandas, de Matplotlib, son librerías que ya, bueno, tienen un tiempo de ser desarrolladas y la documentación como que está muy bien organizada, lo cual no era así hace un tiempo atrás, quizá, ¿no? Pero ahora la han hecho, la han ordenado, la han distribuido bastante bien, de tal manera que tú vas a la página, por ejemplo, quieres saber acerca de una función de NumPy, cómo agregar un dato en un array de NumPy. Entonces vas a NumPy, buscas y ahí está la información, bien explicada, con ejemplos, cómo la puedes usar, etcétera, ¿no? Y bueno, ya luego las librerías de código abierto también pueden tener su documentación que quizá no es tan precisa, pero pues ahí le creas una documentación, ¿no? Incluso Python también tiene una especie de guía para crear librerías y documentaciones que puedan ser entendidas por la mayoría de personas. No tiene como un reglamento, una especie de, o algo así. Ok, como cuarto punto, pues, y esto también va relacionado al segundo punto, Python tiene una gran comunidad. Como es un lenguaje de programación que es muy sencillo de aprender, entonces esto hace que muchas personas lo puedan aprender y hace que también muchas personas puedan ser desarrolladores de este lenguaje, lo cual pues crea una gran comunidad, ¿no? Y como es un lenguaje de código abierto, pues como dije, cualquiera puede crear librerías en este lenguaje de programación. Entonces la gran comunidad no solamente ayuda a la documentación, sino que también ayuda a pues responder en algunos casos preguntas que te puedas encontrar tú mientras vas implementando algún código. Por ejemplo, estás haciendo algo, estás implementando un pedazo de código para un proyecto X, entonces te encuentras con un error. Uy, ahora este error no sé qué significa, no puedo solucionarlo. Bueno, lo copias, lo pegas en internet y listo. Ahí te aparece literalmente en el primer link encuentras la respuesta. A veces sin leer la pregunta puedes encontrar la respuesta. Muchas veces me ha pasado eso. No, voy, lo copio, pego, leo qué significa el error, voy a la resolución y ya está, listo. ¿No? Entonces, esto de tener el soporte de una gran comunidad, de veras que es una herramienta bastante útil. ¿Ya? Muy bien. Y como último punto, pues Python, como todos los lenguajes, bueno, como la mayoría de lenguajes de programación,
tiene una cantidad de aplicaciones bastante grande. ¿Ok? Y justo aquí vamos a hablar sobre las aplicaciones, algunas de las aplicaciones, no son todas, obviamente, ¿no? Primero que nada, Python puede ser utilizado para videojuegos. Si bien, pues, esto no puede ser, los juegos no son de una complejidad bastante grande, digamos que si, pues, te gustan los juegos y deseas empezar a aprender a programar en Python, puedes hacerlo implementando juegos, lo cual es algo bastante divertido, diría yo. De hecho, este juego que está aquí, en Flappy Bird, Am, una vez tuve la oportunidad de desarrollar el juego, ver parte por parte cómo introducir el background, cómo poner los tubos que están por acá, cómo hacer que todo esto tenga una animación, cómo hacer que el ave salte cada vez que presione, por ejemplo, la tecla espacio, etcétera. Cómo poner el puntaje, cómo hacer que el juego se acabe. Todo eso, digamos que ayuda a lo que hablamos al inicio, ¿no? La resolución de problemas, el pensamiento crítico. ¿Cómo hago para llegar a lo que yo quiero que el lenguaje haga? ¿No? Y eso, bueno, lo pueden practicar con esto o con cualquier aplicación que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esta es una nada más de las aplicaciones. Aquí hay muchísimas otras. Y aquí hay un par de librerías con el que de pronto podrían empezar a programar, ¿no? Una de esas es Pygame, con la cual desarrollé este juego de aquí, y la otra es Python Arcade, que es, bueno, son dos de las tantas librerías que existen, ¿no? Entonces, ahí estamos en el, digamos, en el sector de videojuegos. Luego, algo para lo que sí es bastante utilizado Python es para el procesamiento de imágenes. Ah, algo que se puso muy de moda, bueno, y está muy de moda ahora, es el reconocimiento facial. Y con librerías tan simples de usar como son OpenCV, Pillow o Scikit-Image, podemos hacer un algoritmo que pueda reconstruir las caras, por ejemplo, ¿no? De personas, o de pronto, si es que deseas identificar animales, también puedes hacer un algoritmo que bueno, que obtenga qué animales son los que está viendo la cámara, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una aplicación. De ahí también tenemos la otra aplicación a lo que llaman Object Tracking, que es para detectar cómo una persona se va moviendo, o de pronto también otra aplicación, cómo los carros se van moviendo, contar carros, contar personas, etcétera. De veras que hay múltiples aplicaciones. Incluso una vez vi una en la que se capturaban imágenes de bastantes carros y se podía leer la placa, ¿no? Entonces, en verdad que con imágenes son infinitas las posibilidades, ¿no? La imaginación literal puede volar y ustedes pueden implementar todo lo que, al menos la mayoría de cosas que se le ocurre. En este caso tenemos a lo que se llama pose estimation, que también es algo que se ha puesto muy de moda con imágenes, ¿no? En donde podemos identificar cuáles son los movimientos de una persona en base a la imagen. ¿Ok? Y como comenté, tenemos pues las librerías OpenCV, que no solamente tiene el framework distribuido para Python, sino que también está distribuido para CS++. Pero digamos que en Python es un poquito más fácil de utilizarlo y no tenemos que irnos al tedioso C o C++, que sí requieren una sintaxis, bueno, la sintaxis es un poquito más complicada. También tenemos Pillow, que es otra de las librerías, y Scikit-Image, que es un poquito más apegada a lo que es el aprendizaje artificial. ¿Ok? Entonces esto va con el procesamiento de imágenes. Y bueno, una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo son las aplicaciones con ciencias de datos. Para las aplicaciones con datos existen muchísimas librerías. Una de las más conocidas, digamos, las que constituyen la base de todo el desarrollo de data en Python son pues Pandas y NumPy. Y Matplotlib también podría decir. ¿Ok? Estas librerías, la verdad, con estas librerías podemos hacer una infinidad de cosas. Un análisis bastante detalloso con pandas y al final si nosotros queremos visualizar lo que nosotros estamos analizando, lo podemos hacer con Matplotlib. Pero no son las únicas. También existe Plotly para la visualización de gráficos, TensorFlow para lo que es la implementación de algoritmos de Machine Learning, así como PyTorch, Keras, que luego ha sido integrado a TensorFlow y también se utiliza para Machine Learning,
Scikit-learn, que es otro para Machine Learning, pero digamos que con algoritmos un poquito más básicos. También tenemos lo que es la librería para el procesamiento del lenguaje natural, etcétera. ¿Ok? Entonces, la verdad que en los últimos años las ciencias de datos ha ganado eh, bastante, ha llamado bastante la atención y el desarrollo de esas librerías ha ido mejorando. Incluso ahora último, PyTorch ha sacado una última versión, Pandas también me parece que ha sacado una última versión y van mejorando las librerías. Cada vez van avanzando, ¿no? Entonces, por aquí por la izquierda podemos ver lo que es un análisis de información de, pues, lo que es, en este caso ha sido las millas que puedes recorrer por galón con un carro y la potencia del carro, ¿no? El horsepower. Entonces, acá nada más es como para mostrar que se pueden crear gráficos interactivos. Es decir, en este caso se señala una porción de los gráficos y todo lo que cae en esa porción, al final se hace como una cuenta aquí, como una especie de histograma, ¿no? Lo cual, la verdad, es bastante, digamos, llamativo de visualizar. ¿Ok? Y por aquí por la derecha tenemos un proyecto que es bastante usado para empezar en Machine Learning, que es la predicción de los precios de una casa, ¿no? Y esto pues puede ser en base al número de cuartos que tiene la casa, puede ser en base a dónde se ubica la casa, en base al número de baños, qué tamaño tiene la casa, cuál es el área que ocupa, etcétera. Entonces, en base a todas esas características, se entrena un modelo de Machine Learning y luego se puede predecir cuánto es que puede costar una casa con un set de características específico, ¿no? Parte de esto también lo vamos a ver en el curso y esto también, ¿no? Entonces, eh, son cositas que en un ratito también vamos a tratar de ver en el código que vamos a implementar. Muy bien, entonces vamos a lo que es el Jupyter Notebook para empezar un poquito con los conceptos básicos y para que ustedes puedan ver qué tan fácil es aprender, qué tan fácil o qué tan difícil, ¿no? Dependiendo, va a ser fácil, cómo aprender a programar con Python. Ok, entonces aquí tenemos los conceptos básicos. Denme un segundo. Ya. Justo, ok. Las preguntas las vamos a responder al final, ¿ok? Así que dejen sus preguntas en el chat o guárdenlas para preguntarlas por audio al final de la presentación, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos con los conceptos básicos. Python tiene lo que es eh, esto que llaman el Zen de Python, ¿ok? Que pues representa, digamos, en unas oraciones, en unas líneas, en palabras, lo que es el alma de Python, ¿ok? Ah, y pues esto habla de que, digamos que para programar no tienes que hacer las cosas tan complicadas, ¿ok? Las cosas pueden ser sencillas. Y todo esto se puede hacer de manera muy, muy sencilla utilizando Python, ¿ok? Entonces aquí te escribí un montón de cosas acerca del Zen de Python. Eso también lo vamos a poder ver en el curso. Ya, aquí comenzamos, ¿no? Normalmente para comenzar en cualquier lenguaje de programación se empieza con el famoso Hola Mundo, Hello World, ¿no? Entonces en este caso vamos con Hello World. Y pues es bastante sencillo de entender, ¿no? ¿Qué hace esta línea de código? Bueno, aquí te dice print, del inglés imprime. ¿Imprime qué? Esta palabra o esta oración que saca, ¿no? Y bueno, entonces si le damos a print esto de aquí, me bota lo que es el string que tenemos aquí, ¿no? El string o la oración que tenemos acá. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, también digamos que podemos utilizar a Python como una calculadora. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues de una manera bastante sencilla. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 2 por 3, eh, Python me bota 6. Antes de eso, me olvidé decirles que en este caso estamos utilizando a Jupyter Notebook como, digamos, el motor que hace el procesamiento de líneas de código en Python. De esto existen muchísimas a lo que llaman eh, IDEs. Bueno, en español es, ¿cómo le llaman a esto? Ya me olvidé la palabra en español.
Bueno, son lugares en donde ustedes pueden desarrollar el código. Ya, ahora la verdad me he olvidado la palabra en español. Pero básicamente lo que es un IDE es un entorno, ahí está, entorno de desarrollo integrado en español, ¿ok? Un entorno de desarrollo integrado es donde tú puedes poner el código y puedes correrlo, ¿ok? Así como esto, existen muchísimos, por ejemplo, uno de los más conocidos es VS Code, PyCharm, eh, de ahí podemos utilizar el mismo Jupyter Notebook, Jupyter Lab, y etcétera, ¿ok? Hay Spider también podemos utilizar. Hay muchísimos IDEs que podemos usar para el desarrollo de aplicaciones en Python, ¿ok? Uno de los más usados en ciencias de datos es Jupyter Notebook, que es el que estamos usando ahorita. ¿Por qué? Porque me permite ver la salida de código justo después de que yo pongo la línea de código, ¿no? O sea, pongo print hello world y me lo bota aquí. No tengo que hacer un script y correr el script en otra parte para recién ver lo que me botaría el código, ¿no? Sino que en Jupyter yo puedo, en una caja, puedo poner lo que quiero que haga Python, y Python hace, bueno, lo que yo le digo, y me lo muestra justo debajo del código, ¿ok? Entonces esto es bastante útil porque cuando yo quiero, por ejemplo, hacer un gráfico, pues hago lo necesario aquí para que el gráfico sea proyectado y el gráfico me sale justo debajo de la línea de código, lo cual es bastante conveniente porque me deja ver el código que genera el gráfico y cómo puedo cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, no me gusta algo de gráfico, lo cambio, listo, me muestra otra cosa de gráfico. Excelente. Y además, pues el Jupyter Notebook me deja ver cómo el flujo de trabajo, cómo voy haciendo paso por paso el desarrollo del código, ¿ok? Entonces, por eso es bastante utilizado. Igual, en el curso nosotros vamos a poder ver no solamente o sea, no solamente vamos a trabajar con esto que es Jupyter Notebook, sino también les voy a mostrar cómo utilizarlo con otros IDs, porque en algunos casos nada más los cursos se centran en, pues, ya vamos con Jupyter Notebook y ahí se acabó. Si yo quiero utilizarlo en VS Code, bueno, anda, busca cómo se hace. No, o sea, eso va a ser al inicio, ¿no? Les voy a presentar todos los IDEs y cómo se pueden utilizar. Cómo pueden utilizar ustedes aquí Python, o cómo lo pueden utilizar en VS Code o PyCharm, por ejemplo. Ok, entonces, muy bien, estábamos en lo que era la calculadora, ¿no? En este caso es bastante fácil. Puedo hacer una operación sencilla como multiplicar, puedo sumar, puedo también hacer restas, puedo hacer divisiones, etcétera. ¿Ok? También, de pronto, si yo deseo hacer una potencia, puedo elevar de esta manera: 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, etcétera. ¿Ok? Entonces, y si quiero hacer pues más cosas, 2 más 3 por 9, entre 3. Ya. Y listo, me bota. Entonces, podemos utilizar a Python como una calculadora y ven que es bastante simple, ¿no? Si quiero sumar, uso el signo de sum. Si quiero multiplicar, uso el signo de resta. Uso el signo de, bueno, el asterisco, que es la multiplicación. Si quiero restar, el menos. Si quiero dividir, el, la barrita, ¿ok? Ya, si quiero elevar a la potencia, y ahí sí tengo que usar dos asteriscos, ¿no? Que ese sí es uno un poco reservado, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos, digamos, en la parte de la calculadora, ¿vale? Ah, muy bien. Y incluso podemos tener muchos otros operadores, y algunos de estos que están aquí, como la suma, resta, multiplicación, división, potencia, los hemos visto, pero aquí están algunos otros que no. Podemos hacer también divisiones enteras y sacar lo que es el módulo, cosas que son muy usadas en lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la división entera de 5 entre 2, me bota 2, ¿no? Es como ah, sin el residuo solamente, ¿no? Porque esto no es una división exacta, solo me botaría como el cociente de la división. Entonces, si yo quiero ahora el residuo de esa división, pues uso lo que es el operador de módulo. ¿Ok? Entonces tenemos todos esos operadores disponibles para no solamente como utilizarlo como calculadora, sino que después, si queremos hacer cosas un poco más complicadas, podemos utilizar todos estos operadores. ¿Ok?
Y pues, asimismo, estos operadores también pueden ser aplicados no solo a números, sino que Python hace cosas que no hacen otros lenguajes de programación. Por ejemplo, si yo tengo un string y le multiplico por 2, básicamente me bota como el string duplicado. Si hiciéramos esto, por ejemplo, en un lenguaje como Java o como C, me diría, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, no puedes multiplicar un string por un int, ¿no? O por un entero. ¿No? No puedes multiplicar una palabra por un valor entero. Eso no se puede hacer. Bueno, en Python se puede hacer, te deja hacer, ¿no? Y esa es una también de las cosas que me gusta bastante de Python porque es un lenguaje bastante flexible. Muchas de las cosas que de pronto podrías pensar que no se pueden hacer, Python lo hace, ¿no? Y bueno, y tampoco es que nos deja hacer cualquier cosa, ¿no? Si yo quiero dividir una palabra entre 4, ya como que ahí sí me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a dividir una palabra entre 4? ¿No? Entonces un poquito hay que aprender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en Python, ¿no? Pero, asimismo, como te bota, digamos, un error, te dice específicamente qué estás haciendo mal, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a leer aquí, bueno, nos dice, tenemos el tipo de error, dónde es que estamos desarrollando el error, bueno, es en esta línea, y al final siempre nos describe qué clase de error es. Y ahí te dice, mira, claramente, el tipo de error es el siguiente. Estás haciendo una operación no soportada entre tipos string, que es str, y int, ¿ok? Entonces estás dividiendo, ¿no? Acá te está diciendo, estás dividiendo un string con un int. Eso no se puede hacer. Ah, entonces tú dices, ok. Entonces, si yo no puedo hacer esto, digo, bueno, está bien, eso no se puede hacer, ¿no? Pero en algunos muchos otros casos, en donde te sale un error de porque no tienes idea por qué te está saliendo el error, simplemente vas a la descripción del error, como dije, copias esto, vas a Google, lo pegas, buscas por qué es el error y de veras que el 90% de las veces que he hecho eso, he podido encontrar el error, ¿ok? Eso es lo bueno. Y en verdad esto del compilador de Python ha ido mejorando también bastante. En las últimas versiones, ahorita estamos trabajando con la versión 3.8, pero en las últimas versiones esto va mejorando bastante bien. Entonces, puedes tener un detalle bastante específico de del error que estás cometiendo, ¿no? Lo cual es muy conveniente para el desarrollador. ¿Ok? Entonces tenemos todas estas operaciones. También tenemos varios tipos de datos. Como en cualquier lenguaje de programación, los tipos de datos son importantísimos. Y en Python eso no es una excepción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para imprimir el tipo de dato de un entero, podría yo pues decirle, dame el tipo de este valor que tenemos acá. Y bueno, me dice que este valor es un valor de tipo int, ¿no? Y de pronto, si yo quiero pues, imprimir el tipo de dato de esto que está acá, me dice, ok, ese es un float, ¿no? ¿Qué es un float? Bueno, un float es nada más un decimal, ¿no? Un número con decimal, básicamente, ¿ok? Si yo quiero ver el tipo de dato de hola mundo, me va a decir, ok, hola mundo es un string, ¿no? Lo cual es equivalente a una palabra, ¿no? Y etcétera. Luego vamos también a poder ver lo que son listas y si tú imprimes el tipo de dato pues, de una lista, acá tendría que ser así. Esta va a decir, bueno, esto es una lista, ¿no? Y así también vamos a poder ver muchos tipos de datos que están desarrollados en Python, como listas, estructuras, tuplas, conjuntos, bueno, acá enteros, floats, strings, e incluso vamos a poder crear nuestros propios tipos de datos, lo cual es algo muy interesante, ¿ok? Entonces tenemos todos esos tipos de datos. Ok, entonces esas son las cosas que tenemos, una de las cosas que tenemos en Python. Bueno, el type error es esto que les explica acá, ¿no? Es el, o sea, digamos que el compilador cuando cometes un error te dice qué tipo de error tienes y pues lo describe, ¿no? Porque en unos casos los tipos de errores están encodificados por palabras, ¿no? Bueno, eso sería, ¿ok? Acá hay, claro, un meme, ¿no? De
C++ diciendo, no puedes comparar un float con un int, pero Python dice, ¿cómo que no? Sí puedes. Claro, y lo comparas, ¿no? Y eso es de lo que les hablaba, ¿no? De la flexibilidad que tiene ese lenguaje de programación para, pues para que el desarrollador pues haga en verdad muchísimas cosas. ¿Ok? Por aquí vamos a entrarnos un poquito a lo que es el asignamiento, bueno, perdón, la asignación a variables. Por ejemplo, yo puedo guardar lo que es un int o un entero en una variable llamada a. O si quieres, le podemos llamar variable int. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta línea de código, lo que hace el compilador es que coloca este número en esta variable. De tal forma que cuando yo quiero buscar lo que hay en la variable, tan simplemente voy y después lo imprimo, ¿no? Ya sea de esta forma o ya sea con print, ¿no? Con cualquiera de las dos formas puedo verlo. Esto es, digamos, esto de aquí que estamos viendo, variable out, variable in, es algo que nos permite hacer Jupyter Notebook de una manera bastante sencilla, ¿no? Nada más ponemos la variable y nos la muestra sin necesidad de poner el print. Ok, entonces, así como hago esto, podría pues guardar muchas cosas en variables. Por ejemplo, en A guardo 3, en B guardo 4, en C guardo 10. Entonces luego, si quiero hacer una operación entre las variables, ¿se podrá? Por supuesto que sí. Y ahí está, ¿no? Entonces hago, en este caso, la multiplicación de A con B y le sumo lo que tendría en C. ¿Ok? Y en A con B podría tener otras operaciones más complicadas, por supuesto que sí. Y todo se guarda en la variable. Vemos que los resultados son guardados en las variables para luego estas puedan ser utilizadas. Entonces las variables nos sirven como una especie de lugar donde nosotros podemos guardar los datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es el asignamiento. Bueno, la asignación de variables. Ah, y obviamente también podemos nosotros, pues de pronto preguntarle, vamos a ponerlo por acá, quizá expressions, debía haber sido acá. Ya está. Entonces, por ejemplo, recuerdan que hace rato vimos lo del type, ¿no? Entonces nosotros podemos preguntarle qué clase de variable tengo, ¿no? Entonces, si yo imprimo type de A, entonces me va a decir, ok, A es un entero, está guardado un entero. Pero de pronto si yo guardo un 3.4, voy a poder ver que eso es un float y cambia directamente. Entonces con esto de acá puedo ver qué tipo de dato está guardado en la variable. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pongámonos en el ejemplo que yo quiero calcular el área de un triángulo dada la base y la altura, por ejemplo. Entonces digamos que yo tengo la base igual a, por ejemplo, 10 y la altura vale 2, pongamos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la base y la altura, pues, perdón, el área del triángulo, vamos, área triángulo, vamos a calcular con estas dos variables que tenemos acá. Entonces, para calcular el área, ¿cómo se hace? Base por altura entre 2, ¿verdad? Entonces, al yo poner en área de triángulo, me va a salir 10, ¿no? 10 por 2 entre 2 me sale 10. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera, pues, el output o la salida de código? ¿Qué tal si quisiera ponerla, pues, como en una oración, ¿no? Por ejemplo, el área del triángulo es y lo que el cálculo me bote. Entonces, en ese caso, nosotros habíamos visto que con el print podemos hacer eso. El área del triángulo es dos puntitos y el print nos permite imprimir nada más como poniendo por comas las variables. O sea, yo pondría coma, triángulo. Ups, ¿qué pasó? Triángulo. No sé qué pasó. Entonces, en este caso, pues me deja poner el área del triángulo es triángulo. Perfecto, ¿no? Pero digamos que esta no es la única forma. En algunos otros casos también podemos nosotros sumar los strings. Y esto quizá lo vamos a hacer en una línea de código más abajo. Python también nos deja sumar lo que serían strings. Por ejemplo, si yo hago hola más mundo,
entonces me salió la multa. ¿Ok? Sumar strings. Ok, también. Esto es algo que no se podría hacer en cualquier lenguaje de programación. Así como vimos esto de la multiplicación de un string por un int, bueno, también se pueden sumar los strings, lo cual es algo que pocos lenguajes de programación como Python hacen. ¿Ok? Entonces, si esto es cierto, yo pues podría sumar este string con esto de acá. ¿Se podrá? Vamos a ver. No se puede. Entonces vamos al error y veamos qué podemos hacer, ¿no? Entonces acá me dice, ok, el tipo de error es, solo se puede concatenar un string con un string, no con un float. Es bastante específico, de hecho, ¿no? Porque me está diciendo que no puedo concatenar este string con este que está acá. ¿Por qué? Porque no es string. Claramente me está diciendo eso, ¿no? Que no es string, entonces, ¿qué es? Bueno, me dice, es un float. Ok, ok, entonces por eso no se puede. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, lo que se puede hacer es algo que se conoce como el casting. Ups, por acá. Entonces, si yo casteo, al que llaman, si yo casteo la variable a string, que nada más castear significa convertir este tipo de dato que está en float a string, ahí sí voy a poder sumarlo, ¿no? Porque voy a tener un string más otro string. ¿Ok? Entonces, si yo le doy ahora a correr, ahora sí me deja correr. Ahora sí me deja sumar los dos strings, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y acá, o sea, quiero recalcar bastante que el compilador es bastante inteligente, que lo han programado para que te diga casi, en verdad, con mucha precisión, qué es lo que está pasando en el código. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así podemos hacer un cálculo simple, como en este caso, de lo que es el área de un triángulo. ¿Ok? Excelente. Entonces, ahora, claro, si bien Python te deja ponerle, pues, el nombre que quieras a las variables que deseas tener en tu código, también tiene algunas reglas, ¿ok? Obviamente hay reglas para ponerle nombres a las variables. Por ejemplo, puedo empezar, básicamente lo que te dice Python es, puedes utilizar caracteres de cualquier tipo, ¿ok? Caracteres alfabéticos. No sé qué pasó acá, ¿ok? Am, y también puedes utilizar los guiones y también números, ¿ok? Pero digamos que, por ejemplo, este de aquí sí sería una variable que se podría utilizar, ¿no? Por ejemplo, name, ¿ok? O se puede utilizar. Puedo utilizar name 1 y le pongo 3, también se puede, ¿ok? Puedo utilizar name-1 y le pongo 2, también se puede. Puedo utilizar guión name, también bueno, ups, este sí no se puede. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Bueno, name is not defined. Acá nada más faltó. Faltó ponerle un valor. ¿Ok? Entonces, este también se podría, pero ¿qué pasa si deseo poner cualquier valor? Por ejemplo, cualquier letra, no lo sé. Deseo poner un... no hay que escribir nada. Ya. Por ejemplo, deseo poner porcentaje name. Y le pongo 3. Entonces, en este caso me dice, nah, eso no se puede hacer. O si deseo poner esto de acá, name, me dice no. ¿Qué pasa? Invalid syntax. Entonces, en este caso me dice, ok, no puedes ponerle este carácter que le has puesto acá delante de la variable, ni tampoco al final ni en ninguna parte de la variable. O sea, si tú haces eso, por ejemplo, por acá, no, te dice no. Pero de pronto si fuera reemplazado por un guión, pues en ese caso te dice que sí, ¿no? Tampoco puedo empezar con números, tampoco, ¿no? Entonces, tiene sus reglas. Es cuestión nada más de aprenderlas, eh, más que memorizarlas, practicarlas, y ya luego queda, ¿no? Normalmente se suelen utilizar, pues, guiones y números, en verdad, es lo único, ¿ok? Y, bueno, obviamente también Python tiene sus comandos reservados. O sea, por ejemplo, yo no podría llamar una variable string. Esto, pues, la verdad que si bien lo corre, va a hacer algo, va a hacer cualquier cosa. Si yo de ahí pongo string, no me va a botar el número 2. ¿Ok? Tiene sus variables, por ejemplo, int, ah, ¿qué más? Def,
Dick, etcétera, ¿ok? Todo eso. Todo eso digamos que está reservado. Y bueno, en verdad está, pues como dije, todo muy bien documentado, de tal forma que si nosotros vamos a, bueno, no solamente ese link, si buscamos en internet, podemos encontrar todas las palabras reservadas que tiene Python, ¿no? Cada uno tiene una funcionalidad en Python que ya, digamos, está separado para que haga eso específicamente y por eso no se puede usar como una variable, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos por acá. También, de igual forma, así como hemos desarrollado todas estas operaciones, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue calcular el área del triángulo, también podemos desarrollar funciones, ¿ok? Y pues aquí, justo de lo que hablaba al inicio, ¿no? Python es un lenguaje que pues, cualquiera podría entender, como dije. Y si yo le pregunto a alguien, ¿qué hace esta función? Pues es fácil de decir. Bueno, esta es una función que probablemente se llama greeting. ¿Y qué hace la función? Bueno, la función imprime hello más name. O sea que si le preguntas a alguien, más o menos te va a decir, bueno, probablemente esto hace, pues, saluda, ¿no? Saluda con un nombre específico. Y sí, efectivamente, lo que hace esta función es pone hello y luego pone el nombre que le pasas a la función. Entonces, si nosotros definimos esta función, luego la podemos utilizar nada más pasándole a lo que se llama, pasándole el argumento, que en este caso es name, ¿no? Por ejemplo, mi nombre, Carlos. Entonces, si yo le paso Carlos, me dice, ok, hello Carlos, ¿no? Por ejemplo. Y las funciones, en verdad, son herramientas también bastante útiles porque te ayudan a modular el código. ¿Qué es eso de modular código? Bueno, modular código es crear una serie de funciones de tal manera que tu código no se repita y puedas utilizar las funciones muchas veces para tareas pues, que hacen lo mismo, básicamente. Por ejemplo, si yo quisiera saludar a muchas personas, pues podría hacerlo así. Hello más Carlos. De ahí podría poner lo mismo. Hello más John. Y así, podría seguir desarrollando el código para saludar a muchas personas, ¿no? Hello Mari, por ejemplo. Entonces, si yo le doy a esto, obviamente me va a botar lo que quiero, pero he hecho 3 líneas de código y he puesto los nombres de cada una de las personas en el lugar donde debe estar. Sin embargo, esto lo podría hacer con una función, llamando nada más a mi función. Entonces, si yo le digo greeting Carlos y luego esto, pues lo podría cambiar para saludar a John y Mario. Y todo esto mismo lo podemos obtener nada más llamando a la función. Quizá aquí no se pueden dar cuenta de la relevancia que tiene la función, porque la tarea que hace en verdad es bastante simple, pero cuando la tarea que realiza una función pues pasa a una escala mayor, hace muchísimas más cosas, ahí la función sí toma mucha relevancia. ¿Me entienden? O sea, es básicamente que esto, el código que existe en la función, ya no lo tengo que repetir. Nada más llamo a la función, le paso los argumentos que me pida y la función hace lo que yo le he dicho. Así de simple. ¿Ok? Entonces, en una función no solamente podemos tener un parámetro, un argumento, ¿no? Sino que también, de pronto, podríamos tener, ya no solamente quiero poner hello. Por ejemplo, quiero ponerle saludo o tipo de saludo, ¿no? Ya. Entonces, si yo quiero ponerle el tipo de saludo, puedo poner, pues, tipo de saludo por acá. ¿Y esto qué va a hacer? Esta función va a agarrar el tipo de saludo y lo va a sumar con el nombre. Ok, entonces yo puedo pasarle el tipo de saludo. Vamos a correr esta función. Vamos a poner greeting, que va a decir, por ejemplo, que hay como un argumento, y como otro argumento le voy a pasar Carlos. En este caso me dice tipo de saludos acá. Sorry.
era tipo de saludo. Entonces, en este caso me dice, ok, cae Carlos. O si quiero ponerle, hola Carlos, también, ¿no? Y pues ya con más argumentos puedo crear una función más complicada, ¿no? Incluso los argumentos pueden tener un, perdón, los argumentos podrían tener un tipo un tipo de dato por default, ¿no? Vamos a poner el tipo de saludo por acá. Acá, probablemente esto, por ejemplo. Acá le invertí los argumentos porque el... Ya, listo. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo solo quiero pasarle el nombre? Ok. Entonces el nombre, yo solamente le pasaría el nombre y si me olvido de pasarle el saludo, ya sabe qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque por default le estoy diciendo a la función que el tipo de saludo sea hola, ¿no? Entonces, esas son como un poquito la introducción a funciones, nada más para que vean que, como en cualquier lenguaje de programación, el código puede ser modulado, ¿ok? Y la modulación nos ayuda a reducir las líneas de código, ¿no? Lo cual es una herramienta muy, muy útil, ¿vale? Entonces, muy bien, acá tenemos muchísimas otras cosas como lo que es la comparación de valores, los operadores lógicos como AND y NOT, eh, y después tenemos también lo que es el branching, que vienen a ser las estructuras lógicas, las estructuras de comparación como es el if else, if, el if else, todas esas cosas las vamos a ver también durante el curso. Así que bien, bueno, en este caso tenemos, esta ha sido como una pequeña introducción a las cosas simples que podríamos hacer con Python y cómo se empieza con Python básicamente, ¿no? Ok, entonces tenemos eso, ¿vale? Ahora, en el siguiente punto, bueno, si volvemos a las diapos, nos va a indicar que lo siguiente, pues, es el análisis de datos con Python, ¿vale? Entonces acá he preparado un pequeño notebook, ¿ok? De un análisis de datos de un dataset bastante conocido, al menos en el mundo de ciencias de datos, ¿ok? Que es casi con los que empiezan la mayoría a hacer su primer análisis de datos y también su primer algoritmo de Machine Learning, ¿ya? Este dataset es el llamado dataset de Titanic, ¿ok? De la película Titanic. Y muy bien. Entonces, en esto de acá vamos a comenzar con un análisis exploratorio de datos, que es básicamente, vamos a adentrarnos en todas las variables que tenemos en nuestro dataset y vamos a analizar, vamos a hacer gráficos, vamos a analizar variable por variable y las estadísticas de todas esas variables, cómo están distribuidas, etcétera. ¿Ok? Luego de eso vamos a hacer una ingeniería de características de este dataset, ¿ok? Y también lo que es una limpieza de datos, para que esto luego pueda ser pasado por un modelo de predicción, un modelo de Machine Learning. Probablemente no lleguemos a esto último porque es un poco larguito lo que he preparado acá, pero en el curso de todas formas vamos a ver, ya sea con este dataset o con cualquier otro, todo este proceso de análisis de datos, cómo seleccionar los datos para que ingrese a un modelo de Machine Learning y cómo hacer el modelo de Machine Learning específico. ¿Ok? Entonces, más que nada, esto lo quiero presentar para hacer el primer punto, que es el análisis exploratorio de datos. ¿Ok? Entonces, Titanic, como estoy seguro que cualquiera ha visto esta película, pues es un barco que se hundió, básicamente, y nosotros tenemos en este caso un dataset que nos va a decir, con algunas características de las personas, nos va a decir si la persona ha sobrevivido o no. ¿Ok? Entonces, para esto, primero tenemos que pues, leer y antes de eso tenemos que importar las librerías necesarias, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas librerías como lo son NumPy, tenemos las librerías Pandas, Matplotlib, Seaborn y OS para, pues nada más leer, tener algunas funciones del sistema operativo.
¿Ok? Pero las más importantes son las 4 que están aquí, que las vamos a estudiar a fondo en el curso. ¿Ok? Entonces, ahí empezamos con esto. Bien, importamos las librerías en el primer paso. ¿Ok? En el segundo paso, leemos la información del dataset. ¿Ok? Normalmente los datasets se guardan en archivos CSV, al menos de una, digamos que para un proyecto en el cual tú deseas evaluar un algoritmo de Machine Learning, se obtiene de un CSV, ¿no? Digamos que ya para un proyecto de ciencias de datos tienes que hacer un query con SQL, cosas más grandes, ¿no? Pero digamos, si estás aprendiendo, si deseas practicar las habilidades de programación en Machine Learning, lo jalas normalmente de un CSV, ¿no? Y este CSV, de hecho, está en Kaggle. Cualquiera que desee puede ir, nada más lo busca como Titanic Dataset, Kaggle, y ahí está, ¿ok? Y aquí te explica, ¿no? Tenemos incluso todo un video hecho para el análisis exploratorio de datos y qué significa este dataset, cómo la data está distribuida. Acá incluso Kaggle tiene esta herramienta para poder visualizar por acá, para poder visualizar qué es lo que tengo en la data, qué características tengo en la data, etcétera. Puedo incluso descargar la información, puedo también ver el código de otras personas, cómo han abordado el proyecto, etcétera. ¿Ok? Entonces cualquiera que desee ver eso aquí lo puede encontrar en Kaggle Titanic Datas. Muy bien. Entonces leemos la data usando una función de pandas que es readCSV y luego observamos qué es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, primero que nada tenemos lo que es el ID del pasajero, que eso está identificado por un número único para cada pasajero, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y así se va hasta el infinito. Bueno, no hasta el infinito, sino hasta lo que el dataset tenga, ¿no? En este caso nada más estamos imprimiendo las 5 primeras líneas de datos de nuestro dataset, ¿ok? Incluso si yo le pusiera 10, me botaría 10 las primeras 10 líneas de código. Ok, tenemos el ID entonces. Como segunda columna, tenemos si el pasajero ha sobrevivido o no. Y esto está, digamos que codificado entre ceros y unos, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir acá es que si el pasajero no sobrevivió, me va a botar 0. Pero si el pasajero sobrevivió, esto me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, acá nada más tenemos pues un indicador. ¿Sobrevivió o no sobrevivió? Punto. No hay nada más. ¿Ok? En la tercera columna tenemos lo que es el P-class. El P-class es básicamente a la clase a la cual pertenecía la persona, ¿no? Entonces, las clases que han sido colocadas en este caso han sido clases 1, 2 y 3. Entonces, eh, cada pasajero tiene una clase en particular. Bien, luego de eso tenemos el nombre del pasajero, el cual está colocado acá, ¿no? Entonces ahí están todos los nombres de los pasajeros con su respectiva clase, si sobrevivió o no, y su ID. ¿Ok? Luego tenemos el sexo del pasajero, si es hombre o mujer. Luego la edad, que creo que va de entre 0 hasta 40 años más o menos. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, según la data que tengamos disponible. Este SIP SP, lo tenía por acá apuntado. Esto es el número de hermanos y esposos, ¿ya? Que tiene cada pasajero. Y el parch, esas variables están un poquito mal descritas, creo. Pero bueno, el parch es el número de padres y niños que tiene cada pasajero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es, digamos que si nosotros pudiéramos sumar esas dos variables, tendríamos lo que es el family size, ¿no? El tamaño de integrantes que tiene la familia de cada pasajero, ¿ya? Luego tenemos el ticket, tenemos cuánto le costó el ticket a la persona, tenemos también la cabina y tenemos el embarque, que está codificado por las letras C, S y D, si no me equivoco, según dónde embarcar. Esto también está descrito aquí en el dataset, pero más abajito he puesto qué significa cada letra. Es básicamente dónde abordó el pasajero el barco. Muy bien, y por aquí abajo tenemos lo que es el tamaño de la data, ¿no? ¿Qué nos dice ese tamaño de la data? Me dicen, tienes 891 columnas y tienes 12 atributos. Perdón, tienes 891 filas y tienes 12 atributos o 12 columnas para cada pasajero,
básicamente, ¿no? Entonces, cada pasajero tiene 12 características o 12 features que le llaman, con el cual, bueno, estos features lo vamos a utilizar para, bueno, para predecir si es que el pasajero sobrevivió o no. Es así de simple, ¿no? Pero antes de eso, siempre hay que desarrollar un análisis de datos, el análisis exploratorio. Entonces, facilito, hemos guardado esto de acá, ¿ven? Hemos guardado la data en una variable data, que se llama data, ¿no? Y estamos, pues, mostrando display data. Así de simple, ¿no? Es facilísimo de entender. Es bastante descriptivo, al menos, o sea, en inglés está obviamente, pero es bastante descriptivo, ¿no? Le digo, muéstrame la data. Así de simple, ¿no? Y a ver, acá, ¿qué está? Bueno, dice, data is null, o sea que estoy diciendo la data. Muéstrame los nulos de la data que tengo. Y bueno, súmalos por columnas. Entonces, esto lo que está haciendo es mostrarme la cantidad de nulos que yo tengo en mi dataset, ¿no? Entonces, en todas estas partes, para todas estas características, ¿no? Esto se ha separado por columnas, puedo observar que tengo números, o bueno, tengo faltantes en 167 filas, ¿ok? Para la variable edad. También para la variable cabina, tengo 687 datos que están faltando, lo cual es un montón, ¿no? Porque de 891 tengo 687, es un montón. Es una variable que probablemente no nos va a servir para el análisis de datos, ¿no? Porque eso quiere decir que aproximadamente tengo como 200 datos válidos y 680 datos inválidos, ¿no? Lo cual es bastante grande. Y para el embarque tengo 2, lo cual es un valor bastante pequeño, se puede solucionar. Entonces, justo ahí están, ¿no? Edad, cabina y embarque tienen valores nulos. ¿Ok? Entonces, vamos a chequear lo que es las estadísticas de nuestros datos. Podemos comenzar con las estadísticas de los sobrevivientes, en general, en total, digamos, sin importarnos qué características tienen, vamos a chequear cuántos sobrevivieron, cuántos no sobrevivieron. Entonces, para esto vamos a utilizar lo que es, en este caso, Seaborn, que está importado como SNS, ¿ah? Como SNS. Y nada, en este caso estamos haciendo lo que es un gráfico de pie, un gráfico de torta por acá, la parte izquierda, y por la parte derecha también como señalando más o menos lo mismo, un gráfico de barras, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Bueno, ese es un gráfico que me dice que el 60% de las personas aproximadamente, que es el cero, no sobrevivieron, ¿no? Y solamente el 38,4% de las personas han sobrevivido. Eso es en porcentaje, ¿no? Eso es lo bueno del gráfico de torta. Nos permite ver qué porcentaje de la información que tengo es de cuál o tal clase, ¿no? Y por la parte derecha tenemos el gráfico de barras, que no solo es porcentaje, sino me dice cuántas personas han sobrevivido, ¿no? Aproximadamente en personas que han sobrevivido han sido pues 320 probablemente, y personas que no han sobrevivido ha sido como 530 o algo así, ¿no? Un poco más de 500, ¿no? Entonces tenemos más o menos ese balance, 500 algo no sobrevivieron, 300 y algo más sobrevivieron, ¿no? Lo cual me da también, obviamente, el total de datos que yo tengo, que es 891, ¿vale? Entonces, bueno, sí, solo el 38% de las personas sobrevivieron. Vamos a averiguar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué características apuntan, digamos, están un poco más a lo que le llaman correlacionadas con que una persona haya sobrevivido, ¿no? Es decir, ¿cuáles de las características tienen una mayor relación con que la persona haya sobrevivido o no? ¿Vale? Entonces, para esto podemos comenzar analizando el sexo de la persona. Si nosotros nos vamos a lo que es el sexo de la persona, podemos acá hacer un pequeño código que me diga, ok, voy a tomar el sexo y la cantidad de personas que han sobrevivido que han sobrevivido o no han sobrevivido. ¿Ok? Entonces, por aquí estamos creando tres gráficos. Un gráfico que me indica, eh, digamos, entre hombres y mujeres, bueno, entre mujeres y hombres, cuántos han sobrevivido, ¿no? Entonces podemos ver que acá, esa es una fracción, obviamente, ¿no? Podemos ver que acá hay una mayor fracción de mujeres que han sobrevivido que de hombres, ¿no? Eso si recuerdan la película decían, pasen las mujeres, ¿no? Los hombres queden. Entonces, debe ser por eso.
Entonces, acá tenemos aproximadamente como un 70 y algo por ciento, ¿no? De las personas que han sobrevivido son mujeres y un como casi 20% de los que sobrevivieron fueron hombres. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también podemos hacer un análisis de hombres y mujeres en cantidades, pues, digamos, ya no relativas, sino en cantidades escaladas a lo que es el tamaño real del dataset. Y podemos, bueno, separar entre hombres y mujeres, pero no solamente en eso, sino que en cada subsección podemos separar si sobrevivieron o no. Es decir, lo que estamos haciendo acá es separar por hombres y mujeres, y en hombres, por ejemplo, estamos poniendo una barra azul a los que no sobrevivieron y una barra naranja a los que sobrevivieron, ¿no? Entonces, obviamente, podemos ver que en los hombres pues el gran porcentaje no sobrevivió, pero que en mujeres el gran porcentaje sí sobrevivió, ¿no? Entonces, estos gráficos nos ayudan a describir en palabras lo que estamos viendo, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos por esta parte. Y por esta última parte tenemos a lo que llaman el bar plot, que lo que hace es, ya no analiza, digamos, en escala real cuántas personas han sobrevivido o no, sino que analiza, bueno, en este caso estamos analizando los que han sobrevivido, pero digamos, utilizando la media, ¿ok? La media de hombres y la media de mujeres. Esto es un poco como para poder comparar los resultados en base a medias, ¿no? Porque en algunos casos podemos tener, pues, la data como que muy grande para hombres, por ejemplo, o para mujeres, y la data muy pequeñita en cantidad para hombres. Entonces, esto como que no me ayuda a comparar muy bien entre clases, ¿no? Entre estas dos clases que son hombre y mujer, sino que tomando la media yo puedo hacer una comparación específica entre esas dos clases, ¿no? Y bueno, en la comparación de la media también ganan las mujeres, es decir, sobrevivieron las mujeres en mucha mayor cantidad, ¿ok? Y bueno, por aquí abajo podemos poner lo que es lo que nosotros estamos concluyendo, ¿no? Se dan cuenta que es bastante sencillo hacer el análisis por acá, poniendo tu código para, pues, para generar estos gráficos, y más abajo puedes poner lo que describes acerca de estos gráficos, ¿no? Entonces, por eso estos Jupyter Notebooks, ¿no? Yo creo que en esta sección está el alma del Jupyter Notebook, ¿no? Código, gráfico y descripción o conclusiones de tu gráfico, ¿no? Entonces, te deja ver claramente qué es lo que estás haciendo, ¿no? En este caso, pues, digamos que el porcentaje de mujeres que han sobrevivido ha sido aprox 75%, como dijimos, y para los hombres aprox 20%. Y bueno, obviamente esto nos lleva a concluir que se les dio prioridades a las mujeres. Y además que esto nos ayuda a decir que el sexo es un o sea, perdón, el sexo nos ayuda a predecir de una manera bastante acertada si pues sobrevivió o no, básicamente, ¿ok? Con el sexo, entonces, digamos que va a ser una de las características que alimenten de buena forma al algoritmo de Machine Learning, ¿no? Entonces, para eso se hace el análisis, para que puedas ver si la variable va a ayudar o no va a ayudar al algoritmo, ¿ok? Muy bien, eso es por la parte de sexo. Entonces, vamos ahora a la característica de la clase, es decir, cómo están distribuidos los pasajeros en las clases, según las clases, ¿no? Entonces, nosotros por aquí, ¿no? Si recuerdan, por acá teníamos la clase, P-class, que estaba separado, como les dije, de 1 a 3. Entonces, el P-class, básicamente, si es 1, me dice, está en primera clase; si es 2, segunda clase; si es 3, tercera clase. ¿Ok? Entonces, por aquí estamos haciendo un análisis igual con gráficos, y estamos haciendo 3 gráficos nuevamente. Uno de estos gráficos me da la cuenta de cuántas personas habían por clase. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que la mayoría de gente era de clase baja, ¿no? Era de clase de la tercera clase, ¿ok? Que estaba por acá. Luego le seguía los de la primera clase y luego, por último, los de la segunda clase, ¿no? Entonces, por acá estaba Jack, por acá estaba Rose, ¿ya? Y tenemos una distribución, básicamente, de las clases, ¿ok? En la siguiente parte, de nuevo, así como hicimos en la parte de sexo, también podemos separar las clases en 1, 2 y 3, pero además podemos hacer como una subclase que me diga si sobrevivió o no, ¿no? Entonces,
pues acá nos podemos dar cuenta que los de la tercera clase, si bien fueron muchísimos, pocas personas sobrevivieron. Hubo un bajo porcentaje de personas que sobrevivió de la tercera clase. En la segunda clase como que estuvo peleado, ¿no? 50-50 sobrevivieron, y en la primera clase pues la mayoría sobrevivió. Y por último también podemos hacer una comparación de medias, ¿no? Y esto es justamente de lo que hablaba hace rato, o sea, eh, a veces la data está separada, digamos, como que está más apegada a un valor, por ejemplo, a una clase, como es la tercera clase, y esto no nos ayuda mucho a comparar entre clases, ¿no? Cómo fue la cosa. Digamos, en este caso, cómo fue la cantidad o el porcentaje de personas que sobrevivieron, ¿no? Am, entonces, en este caso podemos ver que igual, en media, o sea, en promedio, las personas ¿ven? ¿Se dan cuenta? Las personas de la tercera clase son los que subieron al final. Hubieron más, pero son los que menos sobrevivieron. En cambio, las personas de la primera clase tienen una media más alta, tienen un ratio más alto de personas que sobrevivieron, ¿no? Y luego le siguen los de la segunda clase. Entonces, primera, segunda, tercera, en porcentaje de personas que sobrevivieron. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que, pues, básicamente tenemos, para la clase número 1, tenemos pocas personas, bueno, casi el 1% ha sobrevivido, ¿no? Para la clase, esta es para la clase 3, esta es para la clase 2 y esta es para la clase 1, ¿ok? No, para la clase 3 tenemos pocas personas que han sobrevivido, para la clase 2 tenemos un poquito más, y para la clase 1 tenemos casi como más del 60% de personas que sobreviven, ¿ok? Y ya. Y bueno, esto dice obviamente que pues se le dio más prioridad a lo de la primera clase, ¿no? Y además nos dice que también, eso es una característica muy, muy importante para alimentar el algoritmo de Machine Learning, ¿ok? Luego por acá también tenemos lo que es la característica de la edad, y acá hemos creado un gráfico am, que pues divide, es un histograma básicamente, que divide, digamos, cuántas personas de cada edad, cuánta concentración hay de cada persona de una respectiva edad. Por ejemplo, vamos del 0 hasta el 80 años, más o menos, ¿no? Entonces, nos dice, por ejemplo, que las personas que tuvieron aproximadamente 13 años tuvieron un alto ratio de supervivencia, mientras que las personas que tuvieron 37 años tuvieron un bajo ratio de supervivencia, ¿no? Entonces acá estamos colocando lo que es el ratio de supervivencia versus la edad, ¿ok? Entonces, en este caso nos podemos dar cuenta que, pues, la concentración de supervivencia, o sea, los que más sobrevivieron, están por acá. Mientras que por acá está como que bajo acá, y en algunos casos por acá tiene unos picos, ¿no? Pero la mayor concentración se encuentra por aquí, de los que sobrevivieron, ¿no? Que son los niños, ¿no? Iban, recuerden, mujeres y niños a sobrevivir, ¿ok? Y bueno, sin embargo, si recuerdan por acá, la edad tenía una cantidad de valores nulos. Entonces esos valores nulos deben ser pues abordados de alguna forma, ¿no? Y algo muy interesante que hice acá fue, ah, o sea, digamos que normalmente los valores nulos se solucionan utilizando la media de la data, ¿no? Por ejemplo, de la data que tienes disponible de edad, por ejemplo, tienes 100 valores disponibles y tienes 10 valores que pues están faltando. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Bueno, calculas el promedio de esos 100 y, por ejemplo, te sale en la edad, no sé, 25 años. Entonces usas esos 25, ese valor 25, para llenar en los otros 10 que te faltaban, ¿no? Esa es una técnica muy usada cuando se quieren eh, llenar los valores que están faltando, ¿no? En algunos otros casos se utiliza también la mediana para llenar valores, pero en este caso, esta técnica está muy buena porque si se dieron cuenta, en los nombres venía un prefijo, es decir, el señor se llamaba Owen Harris, pero Mr. Owen Harris, y luego Mrs., y luego Miss, ¿no? Y etcétera. Entonces, eso de alguna forma me puede decir más o menos qué edad tenía. Si yo le doy una regla, digamos, ¿no? Por ejemplo, los que se llaman Mr. que tengan 40, los que se llamen Miss que tengan 25, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Entonces, ese es una técnica, pues, que puede de alguna forma ser un poco más precisa que obtener el promedio, porque el promedio puede ser muy relativo, ¿no? El promedio puede variar bastante entre los valores mínimos y máximos. Entonces, utilizando esto, hacemos un dataset pequeñísimo, un data frame, bueno, que es data frame propio de Pandas, pero es como un dataset pequeño que me diga cómo están separados los hombres y mujeres de acuerdo a los prefijos que me han dado. ¿Ok? Entonces acá tenemos los Sir, Mr., Miss, Lady, Doctor, etcétera, ¿no? Y a cada uno vamos a recolectar todos esos y le vamos a dar una edad. Por ejemplo, los que se llamen Mister, que tengan 33. Los que se llamen Misses, que tengan 33. Entonces, si el valor está faltante y tiene este prefijo, le ponemos esta edad. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. De esa forma, estamos llenando los valores faltantes. ¿Ok? Y bueno, luego de eso nada más, bueno, fijémonos si es que nos faltó algo, ¿no? Entonces acá revisamos con estas líneas de código, revisamos, ¿falta algún valor? False, no falta ninguno. Estás todo clean, todo listo para usar. ¿Ok? Y bueno, acá podríamos seguir analizando esta información, que tenemos muchísimas cosas para analizar, como por ejemplo el embarque, eh, podemos analizar la cantidad de parientes que tenía cada persona y cómo esto impacta también en si sobrevivió o no, etcétera. ¿Ok? El precio que pagó por el ticket, la correlación que existe entre las variables, y luego cómo alimentamos este modelo de Machine Learning utilizando sklearn. ¿Ok? Entonces todo esto lo podremos hacer, pero el tiempo ya nos quedó un poco corto. Así que más bien ahora quisiera pasar a las preguntas de los participantes. Eh, sí, pasamos a las preguntas. Ana, si te parece bien. Claro, Vale. cualquiera que tenga alguna duda, eh, puede prender su micrófono si gusta para que puedan, para que Carlos pueda ayudarlo. Si no, también Sí, nos lo pueden hacer saber por mensaje. sí, justo voy a comenzar con las preguntas que estaban en el chat. Y luego, bueno, si alguien quiere preguntar con audio, normal, levanta su mano y nos pregunta. A ver, comienzo con la pregunta de J. Reyes. Dice, buen día, ¿se puede conectar o usar Power BI con Python? Sí, de hecho, sí. Creo que al final me faltó presentar lo del curso. Ahorita presento lo del curso. Vamos a primero responder las preguntas. Ah, ok, recién ingreso. La siguiente es de Antonio López. Dice, ¿Jupyter es mejor que Google Colaboratory? Ah, bueno, no es mejor, yo diría que es igual. O sea, lo que hizo Google fue crear un entorno muy parecido al de Jupyter. De hecho, podría decir que es igual. Ya, tiene muchas de las características de Jupyter. Pero lo bueno de Colab es, digamos, que no tienes que instalar nada. O sea, nada más vas a Google. Bueno, la manera de acceder es por Drive. Vas, te creas un notebook en Colab y puedes tener tu notebook sin tener nada instalado. O sea, todo está corriendo en la nube de Google. Es decir, ¿no? Pero puedes hacer el código ahí, ¿no? Google te da de manera gratuita ah, un límite de memoria, bueno, en memoria en disco, en memoria RAM, y también sí, creo que puedes acceder también a lo que es procesamiento con tarjeta gráfica, ¿ok? Así que no diría que es mejor que usar que Colab, sino que en Jupyter pues puedes tener el acceso sin internet. Con Colab sí necesariamente tienes que tener internet para poder acceder a tu notebook, ¿ok? En cambio, con Jupyter no tienes que tener internet. Puedes tener nada más el Jupyter instalado en tu computadora, accedes a Jupyter y ahí está tu código listo y funciona, ¿vale? Así como estas opciones también las vamos a ver en el curso. Como dije, vamos a ver muchas otras ideas. ¿Ok? ¿Cómo ingresa a Jupyter? Ok, sí, acá lo hice por cuestiones de tiempo. No les he enseñado cómo ingresar a Jupyter, ah, pero en el curso lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver desde cómo instalar Python, cómo instalar Jupyter, cómo utilizar Anaconda, que es muy utilizado para Data Science. Así que todo eso lo vamos a abordar en el curso. ¿Qué es greeting? Ah, greeting fue una de las funciones que creamos en el notebook. Nada más era como ejemplo para saludar. Greeting es saludar, ¿no? Y podrán compartir el notebook.
Bueno, si desean el notebook, me escriben por correo. No sé si les parece bien y se los comparto, no tengo ningún problema. ¿Ok? Por último, quería nada más, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Profesor, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Una consulta. Sí, Eh, por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar el Python en una programación de obra? de obra, ¿cómo Eh, podrías dar un poco más de detalles? no, o sea, ¿cómo puedo aplicar el Python cuando, por ejemplo, en una programación de obra eso significa una planificación primero para hacer una ejecución de obra? O sea, ¿cómo puedo planificar eso? Mm, ¿Lo puedo relacionarlo eso, el Python con la planificación de una actividad, digámoslo? eh, de pronto sí, ¿no? La verdad que no tengo como que mucha experiencia en eso, pero probablemente sí pueda haber como una aplicación que Por como ejemplo, te cree la prioridad de tareas, como hacer sí, una especie de diagramación de todas las tareas, algo así, así es, correcto. ¿no? Sí, Sí, o sea, de hecho, sí se puede hacer, sería como un proyecto, ah, o sea, lo que quiero decir es como, hay herramientas que te permiten hacer esto de manera un poco más eficiente, ya hay programas que incluso hacen esto, pues, son como servicios de software que están ya desarrolladísimos para esto. ajá. Hay muchísimos, como por ejemplo Trello, ClickUp, etcétera. Pero Python sí, de pronto podría ser utilizado para esto, podría ser como, digamos, si es que alguno le quiere encontrar la motivación por ese lado, se podría hacer. Habría que saber nada más la sintaxis básica y sí, se podría crear. Y Uno trasladarlo, especializado, darle ¿no? sentido, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Sí, Y, y lo bueno, claro, lo bueno de hacer un código es que, pues, de tener un código por su cuenta es que uno lo puede personalizar a como quiere, ¿no? Eso es en verdad bastante, bastante valioso. y por Ujú. ejemplo, disculpa un poquito Sí, de su tiempo, por ejemplo, yo quiero hacer mi tesis. Digamos, en qué parte puedo, digamos, aplicar el Python, digamos, en la elaboración de una tesis? ujú. Eso dependería mucho del tema que estés desarrollando. Ya. Claro, o sea, más o menos Digamos, como... digamos que yo quiero hacer una tesis lo que está basado en lo que es saneamiento, digamos, o agua potable, no sé, alimentación o distribución de lo que es redes de agua potable hacia las viviendas, digámoslo, ¿no? Ok, ok. En ese caso sí se podría hacer. Quizás lo podrías utilizar, por ejemplo, para hacer un análisis de información de cómo se encuentra el estado del agua potable en Perú, ¿no? Encuentras un dataset que tenga esa información y haces un análisis de datos, así como he mostrado ahorita, Sí, y pues muestras cómo se encuentra el estado actual, ¿no? Cómo mediante está una la base de situación. datos que ya se obtiene, ¿no es cierto? Exacto, sí, eso se puede buscar en Internet. La verdad que bueno, tenemos esa herramienta, ¿no? Internet que podemos utilizar para no solamente buscar código, sino también eh, muchísimas bases de datos. Probablemente las bases de datos no estén muy limpias, entonces hay que hacer un análisis por ahí de todo eso. Pero eso vamos a aprender también a utilizarlo en el curso. O sea, cómo tomar una data de Internet, cómo limpiarla y cómo utilizarla luego para hacer nuestro análisis y predicciones, Muy ¿no? bien, profesor. Muchas gracias. Ujú. Interesante Listo. su exposición. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, no sé si alguien Profesor, más tendrá una pregunta. sí, dos consultas. Sí. ¿Hasta dónde el curso que va a dictar es un curso básico, intermedio o avanzado? ¿O solamente es un curso completo? Yo podría decir que Y, es es, un curso. Ajá, sí, y disculpe. la otra pregunta es, ¿hasta dónde, en su curso, hasta dónde Python, qué es lo que diferencia de lo demás? Muy aparte, creo que he visto que la puede comparar con lo que estaba viendo, pero que el resultado en sí, ¿qué me puede dar Python como resultado de un proyecto? ¿Cómo sería la diferencia? Muy aparte, cómo lo trabajes internamente, ¿no? Pues supongo que he visto gráficos, está Ujú. interesante. Porque, Ok. ¿qué más, con- qué más puedo decir que Python me da, ¿no? Como para estudiarlo, para poder trabajar con Python. Ujú. Y bueno, en el curso ¿no? que estamos llevando, o estoy Ajá. justo
Ok, la última parte se escuchó un poco entrecortado, pero creo que entiendo la pregunta. Ya, sobre la primera parte, o sea, la primera pregunta, este es un curso, digamos, que entra en los niveles básico e intermedio, ¿ok? Justo aquí están las clases que me olvidé presentarles, o sea, qué es lo que va a tener cada clase. Primero vamos a ver lo que es la introducción, luego las estructuras de control y funciones, luego vamos a abordar las estructuras de datos que existen en Python. Luego en la siguiente vamos a ver lo que son las clases y objetos en Python, lo cual es bastante útil para cuando quieres hacer código modular y eficiente sobre todo. Se utilizan las clases y objetos. Esto era lo que les dije para crear sus propios tipos de datos. ¿Ok? En la clase 5 está la manipulación y visualización de datos. Aquí vamos a abordar un poco en lo que son las librerías estas que les dije, que son para análisis, bueno, ciencias de datos en general. Y vamos a hacer un análisis pequeño, así como hemos hecho ahora, pero adentrándonos más un poquito en las funciones, cómo utilizarlas y todo eso, ya teniendo obviamente el background de todas estas clases y ya sabiendo específicamente qué hace cada línea de código. ¿Ok? En la clase 6 tenemos lo que es la conexión con Power BI, que ahí justo alguien me había preguntado por el chat, así que sí vamos a ver la introducción, la conexión a Power BI, vamos a introducir a Power BI, cómo configurar la conexión con Power BI y cómo crear visualizaciones personalizadas usando Python, ¿ok? Y al último tenemos lo que es la introducción a Machine Learning. Vamos a crear un algoritmo simple de clasificación utilizando probablemente utilicemos ese mismo dataset de Titanic porque es bastante fácil para comenzar en Machine Learning. ¿Ok? Entonces creo que eso responde a la primera pregunta. Es un curso de básico a intermedio. Si, obviamente no se pueden quedar solamente con lo que yo les enseño para aprender a programar. Algo muy importante es que ustedes puedan practicar por su cuenta. Y esto es algo que tienen que saber desde ahora. O sea, no van a aprender si solamente miran a otra persona que hace el código. Ustedes tienen que hacer, ¿ok? Y tienen que saber cómo funciona cada línea de código, qué hace cada línea de código. Eso es aprender a programar. Y eso es bastante valioso, ¿ok? Y bueno, sobre la segunda pregunta, ¿por qué Python? Bueno, al inicio puse como varias motivaciones, si podemos decir así, ¿no? Varias características de Python, de por qué es tan usado. Yo diría que, digamos, en general podría decir que es por el gran soporte que tienes en la comunidad, que está avanzando muchísimo, y la gran cantidad de aplicaciones. Ahora último, Python ha agarrado una muy buena acogida en lo que es el aprendizaje artificial, Machine Learning. Am, Puedes desarrollar modelos de Machine Learning, de Deep Learning, de manera muy compleja, utilizando las librerías que les puse un poquito más adelante, como TensorFlow, PyTorch. Son librerías, la verdad, muy, muy potentes que pueden llegar a solucionar problemas de la vida real de una manera bastante, bastante eficiente. ¿Ok? Y yo diría que la cantidad de aplicaciones es infinita. Si puedes obtener la data de algún problema que quieres analizar o resolver, adelante. Tienes todo el soporte de las librerías y de la comunidad para hacer lo que desees en verdad. ¿Sí? Y no es muy difícil de aprender, eso es lo que quiero decir, ¿no? Porque ah, si te vas a otros lenguajes de programación, pues de pronto al inicio dices, qué difícil esto, ¿no? Entonces, como que muchos se rinden en esa parte y pues no terminan aprendiendo, ¿no? Entonces, más que nada por eso, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje es bastante plana al inicio, es bastante fácil de aprender, tienes una gran comunidad y la cantidad de aplicaciones es inmensa. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, no sé si tenemos más preguntas. ¿Me escucha, profe? No muy bien, pero un poquito. Ahora me escucha. Sí, ahora sí. Profe, ¿qué es una librería? O en todo caso, ¿cómo es el diagrama para que se concrete una programación, digamos, en el área comercial o financiera? ¿Cómo nos puede ayudar Python en ese tema específico, porfa? O sea, una librería es básicamente como un conjunto de
de scripts de código, o sea, son como varias porciones de código que están cada uno en un archivo y que se interrelacionan de tal forma que crean funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a, qué sé yo, Matplotlib, por ejemplo, esta librería para crear gráficos. Entonces, Matplotlib tiene una serie de funciones que han sido desarrolladas para que tú puedas crear un gráfico con una línea de código, nada más. Si yo quiero crear un gráfico como este, pues nada más voy. Matplotlib me dice, ok, plt.scatterplot, y con eso creo un gráfico. Así de sencillo. Y ya no tengo que, pues, preocuparme por lo que hay detrás, ¿no? Eso es, digamos, lo bueno de una librería, ¿no? Porque nada más tomas la funcionalidad de la librería, le pasas la información que te pide y la librería hace todito. Tú no tienes que hacer nada, ¿no? Entonces eso es lo que le hablaba, de lo que les hablaba hace rato. Hay una gran comunidad que ha desarrollado muchísimas librerías, entonces ustedes pueden nada más llamar a las librerías y luego utilizarlas como ustedes deseen, ¿ok? Y cómo esto pues nos ayuda, bueno, muchísimo la verdad, ¿no? Porque podemos utilizar tanto las librerías como podemos nosotros mismos crear nuestras librerías, ¿no? ¿Cómo las podemos crear? Bueno, hay maneras, la verdad, muy, muy sencillas de crearlas. Incluso en una de las clases vamos a ver cómo es que una librería está distribuida. Si bien no vamos a ver específicamente cómo se crea, más o menos le vamos a dar como un indicio de cómo estar creadas, de tal manera que después ustedes pueden investigar un poco y hacer sus propias librerías si desean. Entonces esto impacta bastante en cualquier organización, ¿no? Puedes utilizar cualquier librería o de pronto si la organización quiere crear algo más personalizado, utilizar tu librería propia. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, creo que eso es todo. No sé si hay más preguntas por ahí. Sí, hola, buenas tardes. Sí, Buenas hola. noches, ya creo, ¿no? Sí. Sí, una consulta. ¿Qué entorno de desarrollo usaremos? Sí, Porque he escuchado Cola creo que es más flexible, o ¿cuál usaremos? Disculpe. la verdad, vamos a usar Jupyter y VS Code, esos dos entornos de desarrollo. Luego también va a depender mucho de eh, digamos, de los recursos computacionales que tengas, ¿no? O sea, qué computadora tienes, si puedes instalar Python. Bueno, si no puedes instalarlo, normal, puedes usar Colab. Colab, como dije, es una herramienta que se puede usar en Internet, no necesitas tener nada instalado en tu computadora, todo se hace en la nube y con recursos gratuitos, ¿no? Yo recomendaría que si tienen la capacidad computacional en sus PCs o laptops, pues lo instalen en su computadora y lo utilicen de ahí, pero si no se puede, bueno, utilizamos Colab. Entonces, en general, diría Jupyter Notebook, vamos a usar VS Code, vamos a instalar también Conda, Anaconda. Bueno, Conda probablemente instalemos, dependiendo también de cuánta memoria tengan y todo eso. Y si no alcanza para eso, pues pueden utilizar Colab. ¿Ok? Igual todo eso, todo esto de aquí de las IDEs y cómo instalar, lo vamos a ver en la primera clase del curso. ¿Ok? Muy bien. Entonces creo que vamos terminando, si es que no tenemos más preguntas. Pero si igual siguen surgiendo algunas preguntas adicionales, nos las hacen saber por el chat o pueden levantar su mano. De todas maneras, nuevamente quería agradecerles a todos por su asistencia y bueno, cualquier consulta que tengan nos las pueden hacer llegar saber a nuestras redes sociales, a nuestro número de WhatsApp o al mismo chat que ahorita tenemos disponible. Y bueno, muchas gracias a nuestro ponente, Carlos Guapaya, y muchas gracias de todas maneras a todos ustedes nuevamente. Excelente. Muchas gracias a todos por asistir a este masterclass. Gracias. Listo. Nos vemos.